Cuando Diego Mendoza, heredero privilegiado de un imperio gastronómico de millones de euros, se infiltra como lavaplatos en su propio restaurante en crisis en Madrid, descubre verdades devastadoras sobre los empleados que nunca se molestó en conocer. Lo que comienza como una evaluación corporativa se convierte en un viaje profundo de conexión humana, revelando cómo los prejuicios, las oportunidades y la dignidad pueden transformar no solo vidas individuales, sino culturas organizacionales completas. Una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el éxito, el valor humano y las barreras invisibles que nos separan. ¿Y si todo lo que creías sobre el éxito, el fracaso y el valor humano fuera completamente falso? ¿Y si la persona que friega platos en la cocina de tu restaurante tuviera un máster en administración de empresas y el conserje al que todos ignoran guardara la clave para salvar todo tu negocio? Esta es la historia real de Diego Mendoza, un hombre que creía conocer su imperio hasta que se volvió invisible en su propia empresa y descubrió que a veces las revelaciones más grandes vienen de los lugares donde nos enseñaron a nunca mirar. Diego Mendoza ajustó su corbata de seda italiana mientras contemplaba Madrid desde el piso 42 de la Torre Mendoza, en el distrito financiero. A los 34 años, comandaba un imperio gastronómico valorado en 300 millones de euros, heredado de su abuelo, que construyó el primer restaurante La Casa de la Abuela en 1952. La capital española se extendía bajo sus pies como un tablero de ajedrez donde movía piezas de millones con llamadas telefónicas casuales. Señor, los informes trimestrales muestran que la ubicación de Vallecas sigue con bajo rendimiento, anunció su asistente Patricia, sus tacones resonando contra el suelo de mármol mientras se acercaba a su escritorio de caoba. Beneficios cayeron 18%, rotación de empleados en 67%, quejas de clientes aumentando mensualmente. Diego apenas levantó la vista de su smartphone, donde revisaba carteras de inversión. El local de Vallecas era solo números en una hoja de cálculo, uno de 47 restaurantes distribuidos por toda España. Despide al gerente, trae a alguien competente. Esta gente simplemente no entiende de eficiencia. Pero Patricia vaciló, algo inusual para su asistente típicamente compuesta. Señor, hemos reemplazado 3 gerentes en 8 meses. Quizás el problema sea más profundo que la gerencia. La sugerencia irritó a Diego. Se había graduado summa cum laude de SADE. Había convertido sus 20 restaurantes heredados en 47 ubicaciones rentables a través de expansión estratégica y optimización de costos. Entendía los negocios mejor que nadie. El fracaso de una ubicación era simplemente mala ejecución de empleados inferiores. Patricia, no construí este imperio haciendo excusas por el bajo rendimiento. Programa una auditoría corporativa para Vallecas el mes próximo. Si no pueden cumplir nuestros estándares, cerraremos la ubicación y redirigiremos recursos a empresas rentables. Esa noche, Diego se sentó solo en su ático, rodeado de premios y fotografías de galas benéficas donde posaba con políticos y celebrities. Su teléfono vibró con mensajes de felicitación sobre Mendoza Enterprises siendo nombrada Cadena de Restaurantes del Año por la revista Business España. Sin embargo, algo sobre las palabras de Patricia persistía en su mente como una verdad incómoda que no podía descartar. Caminó hacia sus ventanales del suelo al techo, observando las luces de la ciudad. Cada luz representaba la vida de alguien, la lucha de alguien, los sueños de alguien. Pero desde esta altura, aparecían como puntos insignificantes en un paisaje urbano infinito. Diego había pasado toda su vida adulta viendo el mundo desde esta distancia, manejando personas como estadísticas, tratando empleados como recursos reemplazables, midiendo el valor humano a través de métricas de productividad. La mañana siguiente trajo noticias inesperadas. Su hermano mayor Carlos, la única persona que alguna vez desafió las perspectivas de Diego, llamó desde Londres, donde manejaba la expansión europea de Mendoza Enterprises. Diego, escuché sobre Vallecas. Antes de cerrarlo, considera algo que nuestro abuelo me dijo una vez.
Un negocio es solo tan fuerte como las personas que creen en él. Quizás el problema no sea la ubicación o los empleados. Quizás sea que nadie allí se siente lo suficientemente valorado para dar lo mejor. Diego desestimó el sentimentalismo de su hermano. Carlos, la sabiduría del abuelo funcionó en 1952. Los negocios modernos requieren decisiones basadas en datos, no apelaciones emocionales. Entonces reúne los datos que importan, replicó Carlos. Pasa tiempo con las personas cuyas vidas dependen de estas decisiones. Podrías descubrir información que tus hojas de cálculo no pueden proporcionar. Después de colgar, Diego contempló los informes financieros de Vallecas extendidos sobre su escritorio. Los números contaban una historia de declive, ingresos cayendo, costos aumentando, satisfacción del cliente deteriorándose. Pero por primera vez se preguntó sobre las historias humanas detrás de esos números. ¿Quiénes eran estas personas que no lograban cumplir sus estándares? ¿Qué circunstancias llevaron a tal bajo rendimiento consistente? Una idea comenzó a formarse en la mente de Diego. Arriesgada, poco convencional, pero potencialmente reveladora. ¿Qué pasaría si pudiera observar la ubicación de Vallecas sin la cortesía artificial que siempre rodeaba sus visitas oficiales? ¿Qué pasaría si pudiera ver su negocio a través de los ojos de alguien que no fuera el hijo del dueño, alguien cuya opinión no importara a los ejecutivos corporativos? Había escuchado sobre programas de jefes encubiertos, líderes corporativos disfrazándose para entender sus organizaciones desde el nivel básico. El concepto siempre le había parecido trucos publicitarios a Diego, pero ahora presentaba una oportunidad intrigante para una recopilación de inteligencia genuina. Diego llamó a su jefe de seguridad, Tomás Herrera, un exagente del CNI que manejaba investigaciones corporativas sensibles. Tomás, necesito que crees una transformación completa de identidad. Historia de fondo, documentación, todo lo necesario para que alguien trabaje a nivel básico en nuestra ubicación de Vallecas sin que nadie me reconozca. Tomás alzó una ceja. Señor, eso es todo un desafío. ¿Puedo preguntar el propósito? Investigación. Diego respondió secamente. Quiero entender por qué Vallecas está fallando observando operaciones desde adentro. ¿Cuánto tiempo necesitarías? 2 semanas para una identidad a prueba de balas, señor. Pero, señor, Mendoza, ¿está seguro sobre este enfoque? Los ambientes en ubicaciones que fallan pueden ser bastante duros, especialmente para alguien no acostumbrado al trabajo manual. Diego nunca había realizado trabajo manual en su vida. Sus manos eran suaves por las manicuras, su espalda sin acondicionar para estar de pie largas horas, su paladar acostumbrado a cocina de 5 estrellas en lugar de sobras de comida de empleados. Pero su mente analítica estaba intrigada por el desafío de recopilar inteligencia de primera mano sobre sus operaciones comerciales. Hazlo realidad, Tomás, y asegura confidencialidad absoluta. Nadie en corporativo, incluyendo Patricia, puede saber sobre este proyecto. Durante las siguientes 2 semanas, Diego se sometió a una transformación completa. El equipo de Tomás creó a Miguel Santos, un hombre divorciado de 40 años de Getafe, recientemente despedido de la construcción y desesperado por cualquier empleo. Alteraron la apariencia de Diego con técnicas sutiles de maquillaje. Cambiaron su peinado. Le proporcionaron ropa usada de tiendas de segunda mano y lo entrenaron en modales y patrones de habla de clase trabajadora. La parte más difícil era suprimir su autoridad natural. Diego estaba acostumbrado a comandar salas, tomar decisiones, tener gente que deferiera a su experiencia. Como Miguel Santos, necesitaría seguir órdenes, aceptar críticas y mezclarse invisiblemente entre empleados que nunca había considerado como individuos. De pie en el espejo de su baño la noche antes de viajar a Vallecas, Diego apenas se reconoció. Había desaparecido el ejecutivo confiado en trajes a medida. En su lugar estaba un hombre ordinario con manos callosas, cortesía del artista de maquillaje de Tomás, ojos cansados y hombros que cargaban el peso de la desesperación financiera. Por primera vez en su vida privilegiada,
Diego Mendoza estaba a punto de descubrir lo que significaba ser invisible, prescindible y juzgado únicamente por su disposición a realizar el trabajo más pasado por alto de la sociedad. El metro llegó a la estación de Vallecas a las 6:47 a.m. en una mañana gris de octubre. Diego, ahora Miguel Santos, pisó el andén agrietado cargando una bolsa de deporte que contenía todo lo que poseía su nueva identidad. 3 mudas de ropa de trabajo, un teléfono móvil barato y 43 euros en efectivo. El contraste con sus habituales llegadas en jet privado no podría haber sido más marcado. La casa de la abuela de Vallecas ocupaba un local esquinero rodeado de tiendas vacías y edificios abandonados que contaban la historia del declive de ciertos barrios madrileños. Cuando Diego se acercó al restaurante que técnicamente poseía, lo vio con ojos diferentes. Pintura descascarada en las paredes exteriores, baches en el aparcamiento que rayarían coches caros, ventanas que no habían sido limpiadas profesionalmente en meses. Dentro, la hora punta matinal era caos controlado. Los camareros se deslizaban entre mesas cargando múltiples platos. Los cocineros gritaban pedidos sobre parrillas chisporreantes, y un flujo constante de clientes creaba ruido y movimiento constantes. Diego había visitado esta ubicación 2 veces durante giras corporativas oficiales, pero esas visitas involucraban presentaciones preparadas, interacciones cuidadosamente escenificadas y problemas temporalmente ocultos de la vista ejecutiva. ¿Tú eres Miguel Santos? Una mujer en sus 50 se le acercó, limpiándose las manos en un delantal manchado de grasa. Soy Carmen Ruiz, encargada de cocina. Corporativo dijo que empiezas hoy como lavaplatos. ¿Has trabajado antes en hostelería? Diego había ensayado exhaustivamente su historia de fondo. Algo de experiencia, señora. Construcción principalmente, eso se ha acabado. Necesito trabajo estable. Carmen lo estudió con los ojos agudos de alguien que había evaluado cientos de empleados potenciales. De construcción a lavar platos es un gran paso hacia abajo. ¿Te vas a quedar cuando aparezca algo mejor o estoy perdiendo mi tiempo entrenándote? La pregunta contenía una suposición de que lavar platos era de alguna manera trabajo menor, empleo temporal para personas entre mejores oportunidades. Diego nunca había considerado esa perspectiva, que los puestos de nivel básico de su restaurante fueran vistos por los empleados como trampolines en lugar de carreras dignas de inversión y desarrollo. Trabajaré duro para usted, señora. Necesito este trabajo. Carmen asintió lentamente. Muy bien, entonces. Alejandro te mostrará la estación. Pago 12 euros la hora pagado semanalmente, sin beneficios hasta 90 días si duras tanto. La mayoría no duran. Lo llevó al fregadero, un rincón estrecho detrás de la cocina donde pilas de platos, vasos y cubiertos sucios creaban obstáculos imponentes. El aire estaba espeso de vapor y el olor de grasa mezclado con jabón industrial. Alejandro Morales, un hombre compacto en sus 30, levantó la vista de cargar un lavavajillas comercial. ¿El nuevo? Alejandro extendió una mano húmeda. Alejandro, llevo 2 años aquí. ¿Es tu primer trabajo en restaurante? Sí, Diego respondió, genuinamente intimidado por la complejidad mecánica del sistema de lavado comercial. Vale, hermano, así es como sobrevivimos. ¿Ves esta máquina? Es temperamental como mi exmujer. La temperatura del agua tiene que estar exactamente a 80 grados, o se averió. Estos platos se apilan así. Los vasos van en estas rejillas. La cubertería se remoja primero en esta solución. La explicación de Alejandro fue paciente y detallada, tratando el proceso de lavado de platos con seriedad profesional. Demostró técnicas apropiadas, explicó atajos de eficiencia y advirtió sobre errores comunes que podrían causar averías de equipos. Diego se dio cuenta de que este hombre poseía experiencia genuina que nunca había sido reconocida o valorada por evaluaciones corporativas. Lo más importante, Alejandro continuó, es mantenerse al día con la hora punta. La hora punta del almuerzo llega a las 11:30, la cena a las 6. Si la cocina se queda sin platos, los camareros se enfadan, los clientes esperan más, todos sufren. Somos la base que mantiene todo funcionando. La metáfora impactó profundamente a Diego.
Siempre había visto a los lavaplatos como los empleados menos importantes, fácilmente reemplazables y que requerían habilidades mínimas. Pero Alejandro estaba explicando cómo su trabajo se conectaba con cada aspecto de las operaciones del restaurante: satisfacción del cliente, eficiencia del camarero, productividad de cocina, rentabilidad general. En su primera hora punta de almuerzo, Diego entendió por qué la rotación de empleados de Vallecas era del 67%. El trabajo era físicamente brutal, mentalmente agotador y emocionalmente desmoralizador. Sus manos, a pesar de los callos artificiales de Tomás, rápidamente desarrollaron ampollas reales por manejar platos calientes y fregar residuos de comida persistentes. Su espalda dolía por agacharse y levantar constantemente. El vapor lo dejaba perpetuamente húmedo y sobrecalentado. Pero más desafiante que las demandas físicas eran las dinámicas sociales. Como lavaplatos, Diego era invisible para la mayoría de los empleados. Los camareros pasaban corriendo sin reconocimiento, los cocineros lo trataban como una máquina que procesaba platos sucios, y los gerentes se dirigían a él solo para señalar deficiencias. ¡Santos! ¡Estos vasos todavía tienen manchas de pintalabios! La voz de Carmen cortó el ruido de cocina. Haz tu trabajo correctamente o encontraremos a alguien que pueda. La crítica pública dolió de maneras que Diego nunca había experimentado. En su vida ejecutiva, los comentarios llegaban a través de reuniones privadas, lenguaje diplomático y diálogo respetuoso. Aquí, los errores se anunciaban a todos, la competencia se cuestionaba públicamente y la dignidad humana parecía secundaria a la eficiencia operacional. Durante su descanso de 15 minutos, Diego se sentó en el aparcamiento de empleados junto a Alejandro, quien estaba compartiendo tamales caseros que su esposa había empacado para el almuerzo. ¿Estás casado, Miguel?, preguntó Alejandro, ofreciéndole comida a pesar de conocerlo solo 5 horas. Divorciado, Diego respondió manteniendo su historia de portada. ¿Hijos? No. ¿Tú? El rostro de Alejandro se iluminó. 3 hijos. María tiene 15 años, quiere ser doctora. Carlos tiene 12. Juega fútbol como su viejo solía hacer. La pequeña Ana tiene 8, más inteligente que todos nosotros juntos. Sacó su teléfono, mostrando fotografías de niños cuyos rostros irradiaban alegría y potencial. María saca sobresalientes, toma clases avanzadas. Va a ser algo especial, ¿sabes? Una vida mejor que esta. Diego sintió una tensión inesperada en el pecho. Alejandro hablaba de los logros académicos de su hija, con el mismo orgullo que el padre de Diego había mostrado cuando Diego se graduó de ESADE. Pero Alejandro estaba ganando 24.000 euros anuales, mientras Diego poseía un imperio de 300 millones de euros. Suena brillante, Diego dijo sinceramente. Lo es, pero la universidad cuesta dinero y este trabajo... Alejandro gesticuló hacia el restaurante. Paga las facturas, pero los sueños universitarios requieren más que dinero para pagar facturas. La conversación fue interrumpida por Carmen llamándolos de vuelta al trabajo. Cuando Diego regresó al fregadero, llevaba consigo la imagen de la hija de Alejandro, una adolescente de 15 años con aspiraciones de escuela de medicina, cuyo padre lavaba platos para financiar sus sueños. La tarde trajo nuevas revelaciones. Diego observó interacciones que nunca había presenciado durante visitas corporativas. Vio camareros discutiendo con cocineros sobre precisión de pedidos. Escuchó gerentes amenazando seguridad laboral por infracciones menores. Y presenció el estrés constante que impregnaba cada conversación. Sara López, una camarera de poco más de 20 años, se detuvo por el fregadero alrededor de las 3 p.m., cuando la hora punta de almuerzo había disminuido. «Oye, Alejandro, ¿pueden ustedes tener extra cuidado con las copas de vino hoy? La mesa 6 se quejó de manchas de agua, y si tenemos otra queja, Carmen dice que sale de mis propinas». Se veía exhausta a pesar del período lento de la tarde. Su uniforme estaba arrugado. Su cabello se escapaba de su coleta obligatoria, y su sonrisa parecía forzada por horas de actuación de servicio al cliente. «Sara,
¿Estás bien?, preguntó Alejandro con genuina preocupación. Solo cansada. He estado haciendo turnos dobles esta semana porque Jenny renunció y no han contratado camareras de reemplazo aún. Anoche trabajé hasta medianoche, de vuelta aquí a las 6 de la mañana para abrir. Diego hizo cálculos mentales rápidos. Si Sara estaba trabajando días de 16 horas múltiples veces por semana, estaba ganando pago de horas extras que impactaría significativamente los costos laborales de la ubicación. Pero la política corporativa desalentaba las horas extras requiriendo aprobación gerencial para cualquier turno que excediera 40 horas semanales. ¿La gerencia aprobó las horas extras?, Diego preguntó, curioso sobre la implementación de políticas a nivel básico. Sara rió amargamente. La gerencia no aprueba horas extras. Solo programan personal insuficiente y esperan que cubramos las brechas en tiempo regular o encontremos nuevos trabajos. Así que fichamos después de 8 horas y seguimos trabajando sin que conste, porque el alquiler no se paga solo. Alejandro asintió sombríamente. Lo mismo en la cocina. Cortan horas pero esperan la misma productividad. Así que trabajamos tiempo no pagado para mantenernos al día, o nos despiden por quedarnos atrás. Diego sintió que su comprensión de los problemas de Vallecas cambiaba fundamentalmente. Los informes financieros mostraban altos costos laborales, pero ahora se daba cuenta de que los empleados estaban trabajando horas no pagadas para mantener las operaciones. Las estadísticas de rotación reflejaban frustración de empleados con expectativas imposibles en lugar de pereza inherente o incompetencia. Cuando se acercaba la hora de cierre, Diego ayudó a Alejandro a desmantelar la estación de lavado. Sus manos estaban crudas, su ropa empapada de agua grasienta, y su cuerpo dolía de maneras que nunca había experimentado. Pero su mente corría con perspicacias que ningún informe corporativo había proporcionado jamás. Caminando a su habitación de motel barato, Diego pasó por una parada de autobús donde varios empleados del restaurante esperaban transporte público. Sus conversaciones revelaron capas de lucha invisible para ejecutivos corporativos, segundos trabajos para complementar salarios de restaurante, aspiraciones educativas retrasadas por necesidad financiera, responsabilidades familiares que competían con demandas laborales. En su habitación de motel, Diego se sentó en el borde de una cama que crujía con su peso, contemplando su reflejo en un espejo agrietado. 8 horas de lavar platos lo habían envejecido de maneras que años de estrés ejecutivo nunca habían hecho. Sus manos llevaban las marcas honestas del trabajo físico. Su postura reflejaba fatiga genuina, y su perspectiva sobre su negocio había sido fundamentalmente alterada. Por primera vez en su vida adulta, Diego Mendoza entendía lo que significaba ser prescindible, infravalorado e invisible. Y mañana regresaría para aprender verdades aún más profundas sobre el costo humano de sus políticas corporativas. El tercer día de Diego en la casa de la abuela comenzó a las 5:30 a.m. con Alejandro, llamándolo frenéticamente al motel. «Miguel, ¿puedes venir temprano?» Paco, el cocinero de preparación matutina. «Su niño está en el hospital, cirugía de emergencia. Vamos a estar jodidos sin él». Diego había planeado pasar la mañana analizando sus observaciones, pero la desesperación de Alejandro era genuina. «Por supuesto, dame 20 minutos». Al llegar al restaurante, Diego encontró la cocina en pánico controlado. Carmen estaba manejando simultáneamente el trabajo de preparación, coordinando con proveedores y entrenando a un nuevo cocinero que había comenzado el día anterior. El estrés era visible en los movimientos de todos, afilados, eficientes, pero teñidos de ansiedad. «Santos, necesito que hagas preparación antes de que abra el fregadero», Carmen anunció. «¿Sabes cortar verduras?» Diego nunca había cortado verduras profesionalmente, pero asintió. Carmen le entregó un cuchillo y lo posicionó junto a Rosa Martín, una cocinera de preparación en sus 40 cuyas manos se movían con precisión mecánica mientras cortaba cebollas en cubos. «Así, mijo», Rosa demostró, su cuchillo creando piezas perfectamente uniformes en movimientos rítmicos. «Mantén los dedos curvados,
Balancea la hoja, no levantes demasiado. Prueba tú. Los primeros intentos de Diego fueron torpes y lentos. Rosa observó pacientemente, ocasionalmente ajustando su agarre o demostrando la técnica de nuevo. Poseía las habilidades de enseñanza de un artesano maestro, pero su título y pago reflejaban la devaluación social de la experiencia en servicio de alimentos. «Lo estás cogiendo», alentó después de una hora de práctica. «Este trabajo, todo se trata de cuidar. La gente piensa que cualquiera puede cocinar, pero hacerlo bien, día tras día, alimentando cientos de personas, eso requiere habilidad y corazón». Mientras avanzaba la mañana, Diego observó dinámicas que los manuales de entrenamiento corporativo nunca abordaban. Cuando la máquina de hielo se averió, los empleados juntaron dinero personal para comprar bolsas de hielo de una gasolinera cercana, asegurando que el servicio al cliente continuara sin interrupciones. Cuando una madre soltera llegó tarde debido a problemas de cuidado infantil, los compañeros de trabajo cubrieron sus responsabilidades sin quejarse. Cuando un cliente habitual anciano parecía confundido sobre su pedido, Sara pasó tiempo extra asegurándose de que se sintiera cómodo y entendido. Estos actos de apoyo mutuo y cuidado al cliente ocurrieron espontáneamente, sin dirección gerencial o guía de política corporativa. Diego se dio cuenta de que sus empleados poseían instintos naturales de servicio y lealtad de equipo que su modelo de negocio sistemáticamente infravaloraba. Durante la hora punta del almuerzo, golpeó el desastre. La parrilla principal funcionó mal, produciendo calor desigual que quemaba algunos pedidos mientras dejaba a otros poco cocidos. El chef García, el supervisor de cocina, trató desesperadamente de manejar pedidos usando equipos restantes, pero la reserva no podía manejar la capacidad completa. «Tenemos que retirar las hamburguesas hasta que pueda arreglar esto», anunció, significando que pararían de servir sus artículos de menú más populares. La cara de Carmen se puso pálida. «Corporativo nos va a matar. ¿Hora punta de almuerzo sin hamburguesas? Las quejas de clientes van a estar por las nubes». Diego observó al personal responder a la crisis. En lugar de pánico o culpa, demostraron creatividad notable para resolver problemas. Rosa sugirió presentar especiales de pollo y pescado con precios reducidos. Alejandro se ofreció voluntario para quedarse tarde sin pago para limpiar profundamente el equipo mientras se hacían reparaciones. Sara se preparó para manejar clientes enojados con servicio al cliente mejorado y aperitivos de cortesía. Pero sus soluciones estaban limitadas por políticas corporativas que Diego había implementado personalmente. No podían ofrecer descuentos significativos sin aprobación gerencial que requería llamar a la sede corporativa. No podían proporcionar artículos de cortesía más allá de límites predeterminados. No podían modificar procedimientos sin arriesgar acción disciplinaria por violaciones de política. Mientras clientes frustrados se quejaban sobre opciones de menú limitadas y tiempos de espera más largos, Diego vio a sus empleados absorber abuso por problemas fuera de su control, mientras las políticas corporativas les impedían implementar soluciones que sabían que funcionarían. El punto de quiebre llegó durante una conversación que escuchó entre Sara y Rosa, durante su breve descanso de tarde. «No puedo seguir haciendo esto», Sara dijo, su voz quebrándose de agotamiento. «Días de 16 horas, clientes enojados, gerencia que nos trata como si fuéramos estúpidas y apenas puedo pagar el alquiler. Mi hermano pequeño pregunta por qué siempre estoy trabajando pero nunca tengo dinero para algo divertido». Rosa asintió comprensivamente. «Llevo 6 años aquí. ¿Sabes qué he aprendido? Somos invisibles para ellos. Corporativo ve costos laborales, no personas con familias y sueños. A veces pienso en simplemente irme», Sara continuó. «Pero entonces pienso en los niños de Alejandro, en la señora Jiménez que viene cada martes y me cuenta sobre sus nietos, en Paco cuyo niño necesita cirugía. Este lugar podría ser bueno si a alguien arriba realmente le importara hacerlo funcionar». Diego sintió un cambio profundo ocurriendo en su pecho. Una combinación de vergüenza, reconocimiento
y algo que se acercaba al dolor. Estos no eran empleados perezosos haciendo excusas por mal rendimiento. Estos eran personas habilidosas y cariñosas atrapadas en un sistema que extraía su trabajo mientras les negaba dignidad, oportunidad y compensación adecuada. Esa noche, después de que el restaurante cerró, Diego se ofreció voluntario para ayudar con limpieza profunda. El personal había desarrollado una rutina eficiente. Alejandro manejaba mantenimiento de equipos, Rosa organizaba inventario, Sara limpiaba áreas de comedor y Carmen manejaba tareas administrativas. Trabajando junto a ellos, Diego experimentó su camaradería y profesionalismo de maneras que ninguna visita corporativa había revelado jamás. Poseían conocimiento institucional sobre preferencias de clientes, eficiencias operacionales y estrategias de resolución de problemas que podrían mejorar significativamente el rendimiento del restaurante, si alguien en el liderazgo corporativo se hubiera molestado en preguntar sus opiniones. Miguel, Carmen se le acercó alrededor de las 11 p.m. mientras terminaban de limpiar. Estás funcionando mejor que la mayoría de nuevas contrataciones. Alejandro dice que estás aprendiendo rápido. A Rosa le gusta tu actitud. Si te quedas, podría haber oportunidades para ascender. Quizás cocinero de preparación, luego cocinero de línea. Diego sintió una oleada inesperada de orgullo al ganar su respeto a través de trabajo honesto. Pero la mención de Carmen de oportunidades de avance reveló otro problema sistémico. El camino de carrera que describía tomaría años de servicio dedicado para alcanzar salarios que podrían acercarse a 30.000 euros anuales, aún insuficiente para mantener una familia con dignidad. ¿Qué pasa con el entrenamiento gerencial?, Diego preguntó. ¿La gente de la cocina alguna vez se convierte en gerentes? La expresión de Carmen se oscureció. La política corporativa requiere que los candidatos gerenciales tengan títulos universitarios o experiencia supervisora previa. La mayoría de nosotros aquí tenemos bachillerato y experiencia en restaurantes. Traen graduados universitarios que nunca han trabajado una freidora y esperan que los entrenemos para manejarnos. La ironía era abrumadora. Diego estaba rodeado de personas con profunda experiencia operacional, habilidades probadas de liderazgo e inversión genuina en el éxito del restaurante, pero las políticas corporativas que él había creado les impedían avanzar a posiciones donde pudieran implementar su conocimiento. Caminando de vuelta a su motel, Diego pasó por un café de 24 horas donde varios empleados del restaurante se habían reunido después de sus turnos. A través de la ventana, vio a Alejandro ayudando a su hija adolescente con la tarea, mientras bebía café que probablemente no podía permitirse. Rosa estaba enviando mensajes de texto con alguien, probablemente coordinando responsabilidades familiares con su horario de trabajo. Sara estaba contando propinas, probablemente calculando si podía permitirse comestibles y alquiler. En su habitación del motel, Diego se sentó en un pequeño escritorio y comenzó a escribir notas sobre todo lo que había observado. Pero las palabras se sintieron inadecuadas para capturar la complejidad humana que había descubierto. Estos no eran estadísticas o costos laborales, eran personas cuyos talentos estaban siendo sistemáticamente desperdiciados, cuyo potencial estaba limitado por políticas diseñadas para maximizar beneficios a corto plazo sin considerar inversión humana a largo plazo. Su teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Señor, reunión de junta el jueves para discutir rendimiento Q3. ¿El cierre de Vallecas sigue en la agenda? Diego contempló el mensaje durante varios minutos. 3 días atrás, habría confirmado el cierre sin dudar. Pero ahora entendía que cerrar Vallecas no resolvería los problemas subyacentes, simplemente los transferiría a otra ubicación mientras destruía los medios de vida de personas que habían ganado su respeto a través de su dedicación y habilidad. Por primera vez en su carrera empresarial, Diego Mendoza enfrentaba una decisión que no podía resolverse a través de análisis financiero o planificación estratégica. Estaba confrontando la pregunta fundamental de qué tipo de líder y qué tipo de ser humano quería ser.
Mañana sería su día final encubierto, y de alguna manera necesitaba encontrar una forma de honrar lo que había aprendido sin destruir la confianza que había construido con personas que aún no sabían que estaban enseñando al dueño de su empresa las lecciones más importantes de su vida. El día final de Diego comenzó con una emergencia que probaría todo lo que había aprendido. A las 4:30 a.m., su teléfono del motel sonó con la voz pánica de Carmen. «Miguel, necesito a todos los que puedan venir. Tenemos un autobús de turistas seniors parando para desayunar. 43 personas llegando a las 7. Corporativo nos sorprendió con esto anoche y ya tenemos poco personal». Al llegar al restaurante, Diego encontró caos organizado. El equipo de limpieza nocturna se había quedado tarde para preparar asientos adicionales. Alejandro había llamado a su cuñado para ayudar con preparación, y Rosa estaba coordinando una expansión del menú de desayuno usando ingredientes de sus suministros regulares de cena. «Esto es una locura», Sara murmuró mientras instalaba mesas adicionales. Corporativo acepta estas reservas grupales por ingresos adicionales, pero nunca considera si tenemos el personal para manejarlas correctamente. Diego observó a sus empleados enfrentar un desafío imposible con creatividad y trabajo en equipo que ningún programa de entrenamiento corporativo les había enseñado. No estaban simplemente cumpliendo requisitos laborales. Estaban protegiendo los medios de vida de cada uno, asegurando que la reputación del restaurante permaneciera intacta a pesar de fallas gerenciales. El autobús llegó precisamente a las 7, descargando 43 viajeros ancianos que habían estado conduciendo desde las 4 a.m. y necesitaban desesperadamente comida, café e instalaciones de baño. Diego había imaginado este escenario desde una perspectiva corporativa: ingresos aumentados, mayor volumen de clientes, entrega eficiente de servicio. La realidad a nivel básico era mucho más compleja. La estación de lavado de Alejandro se convirtió en el cuello de botella que todos habían predicho. Con servicio normal de desayuno más 43 comidas adicionales, los platos sucios se acumularon más rápido de lo que la máquina podía procesarlos. Diego se encontró trabajando con desesperación sistemática, cargando y descargando ciclos mientras Alejandro manejaba trabajo de preparación que no podía esperar personal normal. «¡Tengo platos limpios saliendo!», Diego gritó a la cocina, orgulloso de que podía contribuir significativamente al éxito del equipo. Pero alrededor de las 8:30 golpeó el desastre nuevamente. La señora Esperanza Vega, una pasajera de 82 años, se resbaló en el baño y se cayó. No estaba gravemente herida, pero estaba sacudida, avergonzada y preocupada por reunirse con su grupo de turistas. Sara la encontró sentada en el baño, llorando suavemente, más por frustración que por dolor. «Señora Vega, ¿está herida? ¿Deberíamos llamar a un médico?». Sara se arrodilló junto a ella con genuina preocupación. «Estoy bien, querida. Solo torpe. Pero mi marido se preocupará, y el conductor del autobús dice que necesitamos irnos pronto, y ni siquiera he pedido mi desayuno». La política corporativa para lesiones de clientes requería informes de incidentes inmediatos, notificación gerencial y documentación que priorizaba responsabilidad legal sobre cuidado al cliente. Pero Sara ignoró la política y se enfocó en necesidad humana. «No se preocupe por el autobús. Permítame ayudarla a una mesa tranquila, traerle café y nuestro mejor desayuno, y tómese todo el tiempo que necesite. Le explicaré a su marido y al conductor». Diego observó a Sara pasar 20 minutos con la señora Vega, tratándola no como un riesgo de responsabilidad, sino como la abuela de alguien que merecía dignidad y bondad. Trajo café, tomó su pedido de desayuno personalmente, y se sentó con ella hasta que se sintió lo suficientemente estable para reunirse con su grupo. El acto de compasión creó ineficiencia operacional. Sara no pudo servir otras mesas tan rápidamente. Los pedidos se acumularon, y la cocina sintió presión adicional, pero también demostró los valores humanos que hacían que la casa de la abuela valiera la pena preservar y mejorar. Cuando el autobús finalmente partió a las 10:15, cada pasajero había sido alimentado. Nadie había sido apresurado, y la señora Vega abrazó a Sara antes de irse.
Esa chica tiene un don, dijo la señora Moreno, una clienta habitual que había presenciado los eventos de la mañana. No ves servicio así, Annie Moore. Ella hizo que esa señora se sintiera como familia. Carmen escuchó y asintió con orgullo exhausto. Sara es especial. Todos lo son. Esta tripulación haría cualquier cosa por cada uno y por nuestros clientes. Mientras comenzaba la limpieza post-desayuno, Diego se dio cuenta de que su experiencia encubierta estaba terminando, pero su educación real apenas comenzaba. Había descubierto una fuerza laboral de personas excepcionales limitadas por sistemas que les impedían alcanzar su potencial. Alrededor de las 2 p.m., durante el período tranquilo entre el almuerzo y las horas pico de la cena, Diego tomó su decisión. Pidió a Carmen si podía hablar con todo el personal del turno de día. «Tengo algo importante que decirles a todos», anunció, mientras Alejandro, Rosa, Sara y Carmen se reunían en el cuarto de descanso. Respirando profundamente, Diego comenzó su revelación. «Mi nombre no es Miguel Santos, soy Diego Mendoza, dueño de este restaurante y 46 otros». El silencio fue ensordecedor. El rostro de Sara se puso pálido. Los ojos de Alejandro se abrieron confundidos, y la expresión de Carmen cambió a través de shock, ira y traición en rápida sucesión. ¿Has estado espiándonos? La voz de Carmen era aguda con acusación. Inicialmente sí, Diego admitió. Vine aquí porque esta ubicación estaba fallando financieramente, y quería entender por qué antes de decidir si cerrarla. Pero lo que descubrí cambió todo lo que pensaba que sabía sobre negocios y sobre personas. Rosa se levantó abruptamente. Así que ahora que has visto cómo vive la gente pobre, ¿puedes volver a tu mansión y sentirte bien contigo mismo? Rosa, por favor, déjame terminar. La voz de Diego llevaba la humildad que había aprendido durante 4 días de trabajo honesto. Vine aquí pensando que el problema eran empleados perezosos y mala gerencia. En su lugar encontré a las personas más dedicadas, habilidosas y cariñosas con las que he trabajado jamás, atrapadas en un sistema que desperdicia sus talentos e infravalora sus contribuciones. Sacó su teléfono y les mostró fotografías que había tomado. Alejandro ayudando a su hija con la tarea, Sara consolando a la señora Vega, Rosa entrenándolo con paciencia experta, Carmen coordinando respuesta de crisis con liderazgo natural. Alejandro, tu hija quiere ser doctora, pero estás ganando 24,000 euros al año a pesar de ser experto en tu trabajo. Sara, estás proporcionando servicio al cliente que haría envidiosos a restaurantes de 5 estrellas, pero no puedes permitirte tomar un día de enfermedad. Rosa, tienes habilidades culinarias que podrían dirigir cualquier cocina, pero la política corporativa dice que no puedes avanzar sin un título universitario que no puedes permitirte perseguir. Lágrimas se formaron en los ojos de Sara. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que estaba equivocado sobre todo. Este restaurante no está fallando por ustedes. Está fallando por políticas que yo creé que les impiden tener éxito. Y quiero cambiar eso, empezando ahora mismo. Diego delineó sus planes inmediatos. Alejandro sería promovido a supervisor de cocina con un salario de 45,000 euros y beneficios financiados por la empresa que incluirían un fondo universitario para su hija. Rosa se convertiría en chef principal con autoridad para modificar menús y entrenar personal, ganando 50,000 anuales. Sara sería promovida a asistente de gerente con un camino hacia gerencia completa y apoyo educativo empresarial. Carmen se convertiría en gerente general con autoridad para tomar decisiones operacionales sin aprobación corporativa. Pero más importante, Diego continuó, quiero reestructurar cómo operamos. No más horas extras no pagadas. Si trabajas, te pagan apropiadamente. No más políticas arbitrarias que impiden que buenas ideas se implementen. No más tratar empleados como partes reemplazables en lugar de miembros valiosos del equipo. Alejandro fue el primero en hablar. ¿Por qué deberíamos confiarte? Nos mentiste durante 4 días. ¿Por qué? Diego respondió. Me enseñaron más sobre dirigir un restaurante en 4 días de lo que aprendí en 12 años de reuniones corporativas. Y porque no les estoy pidiendo que confíen en mí,
Les estoy pidiendo que me ayuden a probar que un negocio puede ser exitoso mientras trata a las personas con dignidad y respeto. La conversación que siguió duró 2 horas. Diego respondió cada pregunta sobre sus motivos, sus planes y su comprensión de los cambios necesarios. Gradualmente, el escepticismo dio paso a optimismo cauteloso, mientras sus empleados se dieron cuenta de que había absorbido genuinamente sus lecciones sobre colaboración, respeto y potencial humano. 6 meses después, la casa de la abuela de Vallecas se había convertido en la ubicación más rentable en la historia de la empresa. La rotación de empleados cayó a 12%. Las puntuaciones de satisfacción del cliente alcanzaron récords históricos, y las innovaciones desarrolladas por el equipo de Vallecas se estaban implementando en todas las ubicaciones. La hija de Alejandro, María, recibió una beca completa para el programa de premedicina de la Universidad Complutense de Madrid, financiada por una fundación educativa Mendoza Enterprises que Diego creó. Las modificaciones del menú de Rosa aumentaron los costos de comida en 8%, pero impulsaron la satisfacción del cliente y el negocio repetido en 37%. El programa de entrenamiento gerencial de Sara se convirtió en un modelo para promover talento interno en lugar de contratar gerentes externos. Pero el cambio más significativo fue en Diego mismo. Movió su oficina principal del piso 42 a ubicaciones a nivel del suelo, pasando tiempo cada semana trabajando junto a empleados en todas las posiciones. Descubrió que la vista desde el fregadero proporcionaba perspicacias que ninguna perspectiva de sala de juntas podía igualar. Hablando en la conferencia anual de liderazgo de Mendoza Enterprises, Diego compartió su transformación. Pasé 12 años pensando que entendía mi negocio porque entendía hojas de cálculo y márgenes de beneficio. Pero los negocios no se construyen sobre números, se construyen sobre personas. Y cuando inviertes en personas con la misma intensidad que inviertes en equipos y marketing, los números se cuidan solos. La experiencia encubierta había enseñado a Diego que el verdadero liderazgo significaba crear ambientes donde el potencial de todos pudiera florecer, donde la dignidad era tan importante como la eficiencia, y donde el éxito se medía no solo por beneficios, sino por las vidas transformadas a través de trabajo significativo y respeto mutuo. Mientras miraba desde su nueva oficina a nivel del suelo, observando a Alejandro entrenar a un nuevo empleado con la misma paciencia que le había mostrado a Diego, entendió que a veces las revelaciones más grandes no vienen de subir más alto, sino de aprender a ver claramente desde dónde estás. Si esta historia de transformación y potencial humano resonó contigo, suscríbete a nuestro canal para más historias inspiradoras que revelan lo extraordinario en las vidas ordinarias. Dale a la campanita de notificaciones para nunca perderte los momentos poderosos cuando las personas descubren su verdadero valor y crean cambios duraderos. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias que demuestran que todos merecen dignidad, oportunidad y respeto. Suscríbete ahora y exploremos juntos cómo pequeños cambios de perspectiva pueden crear transformaciones profundas en nuestro mundo.